iPad Pro M4 o MacBook Air, MacBook Pro M3. ¿Cuál deberías comprarte? He podido probar los tres modelos durante más de un mes y tengo muy claro cuándo elegiría cada uno de ellos según tu uso y según también tu presupuesto. Y atento porque lo mismo te llevas una sorpresa. Para mí la clara diferenciación no está tanto entre el MacBook Air y MacBook Pro, sino más bien entre el formato MacBook o el formato iPad. Y lo voy a resumir prácticamente en 4 puntos. En primer lugar, el formato de producto. Y es que el iPad ya sabemos que es una pantalla. En el caso del iPad Pro M4 de 13 pulgadas, que es el que yo he podido probar y con el que tengo experiencia, es una pantalla grande pero súper ligera y súper delgada. Esto quiere decir que vas a poder usarlo con una única mano, moviéndote mientras estás caminando, consumiendo contenido, navegando, etc. Vas a poder usarlo en el baño, en la cama, en la cocina, todo sin tener que llevar acoplado el teclado. Cosa que en el MacBook Air o en el MacBook Pro pues es impensable, evidentemente. No puedes arrancar la pantalla, lo puedes hacer pero no va a funcionar, no tiene mucho sentido. Y esto provoca que el tipo de uso que vayamos a poder darle en este tipo de situaciones, que puedas llevarlo constantemente contigo sin ningún tipo de problema, caminando, de pie, tumbado, hace que el iPad Pro sea mucho más interesante para aquellas personas que necesitan este tipo de uso. Consumo multimedia constante, evidentemente, o incluso navegación o presentación en tipo de oficina, por ejemplo, constantemente con la pantalla en la mano. El segundo apartado, otra cosa bastante obvia, pero me vas a entender, y es el hecho de ser táctil. Y sí, no estoy hablando de que haya aplicaciones pues, como YouTube, como HBO Max, como el navegador, que puedan estar pensadas para táctil, porque realmente tenemos las versiones web en escritorio y no supone ningún tipo de problema, podemos navegar con ellas igualmente. Me refiero más al hecho de que hay profesionales que van a necesitar sí o sí aplicaciones también profesionales o aplicaciones de dibujo, aplicaciones de diseño, en el que van a necesitar el Apple Pencil. Esto evidentemente no existe a día de hoy y no sabemos si va a existir. De hecho, hay rumores de que pueda existir en los MacBook Pro o en MacBook Air. Lo cual quiere decir que aquí no tienes alternativa. Si necesitas este tipo de aplicaciones, quizás lo que tienes que comprar más es una tableta gráfica y no un portátil tradicional como un MacBook Air o un MacBook Pro. Igual que es indispensable, evidentemente, que si quieres ahorrar en el MacBook Air, en el MacBook Pro o en el iPad Pro M4, luego te cuento cuál elegiría. Lo mejor que puedes hacer es estar atento al precio mínimo histórico, a las ofertas de cada uno, y para ello lo mejor es suscribirte a nuestro canal de Telegram o a nuestro canal de WhatsApp. El tercer apartado para mí es el diseño con teclado. Este es un apartado quizás algo más estético, de la sensación que transmite, de haber hecho una buena inversión con tu dinero. Pero lo cierto es que cuando vemos un MacBook Air, cuando vemos un MacBook Pro, la sensación premium, el acabado, el chasis en general nos da una sensación de lo más premium que pueda haber, junto con Dell XPS, con Galaxy Book 4 Ultra o Surface Laptop, por ejemplo. Pero cuando vemos el iPad Pro M4 con ese teclado, que por muy mejorado que haya sido durante los últimos años ese Magic Keyboard pensado para el iPad Pro M4 este año, pues sí, el touchpad y el teclado están bien, han ganado esos materiales nobles como de aluminio, etcétera, pero la parte trasera sigue pareciendo una tablet bastante más barata para habernos gastado lo que nos vamos a gastar al final del vídeo, como son casi 2.000 o superando los 2.000 euros. Para mí, comparando uno y otro a nivel estético, no me transmite esa sensación de me he gastado este dineral y se ve, y lo siento cada vez que lo toco, cada vez que lo pongo en la mesa. Y el cuarto y último apartado, pero quizás es el más importante, tanto para mí como para la mayoría de usuarios, y es aplicaciones, sistema operativo, servicios. En el mes de uso que he podido darle, que te dejo por aquí el vídeo si quieres echarle un vistazo más en profundidad, pues me he puesto el desafío de usar durante un único mes el iPad Pro M4 como mi único producto, para trabajo, para entretenimiento, etcétera, sustituyendo a mi portátil gaming, que principalmente uso a nivel superpotencia, para edición de vídeo en 4K. Pues bien, las conclusiones que saqué de ese vídeo, principalmente, aunque te recomiendo que vayas a echarle un vistazo, es que el navegador, que es una de las aplicaciones que más uso, en este caso Google Chrome, pues por supuesto Google Chrome no está a la altura en iPadOS, pero tampoco lo está Safari en iPadOS. A nivel de extensiones, a nivel de productividad, a nivel de cantidad de opciones que podemos hacer en ese navegador, no está a la altura, ni muchísimo menos. Tampoco puedo sacar atajos de cualquier tipo de web y tenerlos en el dock como si fuera una aplicación independiente. Únicamente puedo hacerlo con las que están adaptadas y no son demasiadas. O incluso en algunas aplicaciones como YouTube Studio o iniciando sesión con GoDaddy,
me daba problemas el propio navegador. No es algo que vaya a ser mejor que la experiencia de escritorio, ni mucho menos. Aplicaciones para crear contenido como Final Cut Pro, como Adobe Photoshop, como DaVinci Resolve, pues sí que están disponibles en el iPad Pro, y es verdad que Final Cut Pro, por lo menos para mi uso, podía sustituir perfectamente sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de fallo a Premiere Pro en mi ordenador, pero no existe Premiere Pro, por ejemplo. Es decir, que si necesitas trabajar con Premiere Pro porque trabajas en equipo y necesitas ese tipo de documentos sí o sí, no existe Premiere Pro todavía en el iPad. Y por ejemplo, Adobe Photoshop pues no es una versión tan óptima como la de escritorio, tanto de macOS como de Windows. Y ahí sí que vamos a perder posibilidades, tiempo, etc. Para la parte de vídeo, con las aplicaciones de Apple, bien, pero cuando no están las aplicaciones de Apple, perdemos rendimiento. Y usando monitor, por ejemplo, que es uno de los usos que más hago en mi día a día, evidentemente cuando estoy en casa, pues aquí el iPad no está mal. Con iPadOS ha mejorado bastante, podemos tener una pantalla extendida que ocupa toda la ventana del monitor, podemos cambiar aplicaciones de una pantalla a otra, puede estar decentemente bien, pero por ejemplo no podemos tener aplicaciones como Final Cut Pro a pantalla completa, lo cual pues, a nivel de productividad no tiene ningún tipo de sentido como editor de vídeo, como youtuber, en mi caso, por ejemplo. Y por supuesto la aplicación de archivos y el almacenamiento externo no tiene nada que ver, sinceramente. Es algo que a día de hoy, si confías muchísimo y si tienes discos duros externos con los que quieres trabajar ahí sí o sí, te aseguro que para edición de vídeo con Final Cut Pro no es ni mucho menos superior a las versiones de escritorio. En autonomía, en rendimiento, en calentamiento, ruido, etcétera, los tres son muy parecidos. La autonomía es muy parecida en ambos, entre 10 y 12 horas de autonomía. En ningún momento noto demasiado calentamiento, quizás con Premiere Pro, que no está tan optimizado como Final Cut Pro, pero para mi tipo de uso no noto excesivo calentamiento en ninguna ocasión, y por eso no creo que sea un apartado diferencial entre uno u otro producto. Llegamos al momento clave. ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Cuál compro? ¿Un iPad Pro M4 o un MacBook? Y si me compro un MacBook, ¿cuál de ellos? Pues lo primero que tenemos que ver y valorar son los precios de cada opción. Vamos a hablar de precios de PVP oficiales de Apple, aunque ya sabemos, y te voy a dejar por aquí debajo en la descripción, cuidado también con el canal de Telegram, los mejores precios en alternativas como Amazon, que van a estar más baratos, pero para poder hacer la comparativa fiel, por así decirlo, entre productos, entre opciones, vamos a usar los precios originales de Apple. En el caso del iPad Pro con teclado de 512 GB, con 8 GB de RAM, con el Apple Pencil de 90 € y con el teclado de 400 €, nos ponemos en la friolera de 2.270 €, aproximadamente 2.300 €, básicamente para redondear. Un pastizal. En el caso del MacBook Pro con M3, con esos 8 GB de RAM y 512 GB de SSD, nos ponemos en alrededor de unos 2.030 € más o menos, precio oficial de Apple. Y el MacBook Air de 512 GB nos ponemos en unos 1.529 €, también con esos 8 GB de RAM. Si queremos, por ejemplo, en la parte de tener un MacBook Pro, poder consumir en cualquier tipo de situación, poder consumir contenido más fácil en la cama, en el baño, en el salón, poder estar consumiendo contenido en movimiento, siempre vamos a poder comprar un iPad. Podemos comprar el iPad normal de 400 € cuando compramos el MacBook Pro o el MacBook Air. Y en este caso, por 400 € puedes tener directamente el iPad y por 20 € una funda, sinceramente. Lo cual pondría al MacBook Pro, que decíamos, en unos 2.429 € y al MacBook Air rondando esos 2.000 €. ¿Qué haría yo entonces? ¿Cuál elegiría? Pues compraría el iPad Pro con teclado y Apple Pencil, por supuesto, obligatorios, cuando necesites sí o sí ese tipo de aplicaciones que veíamos en el primero o el segundo apartado, aplicaciones profesionales que necesitan de pantalla táctil, que necesitas poder usar esa pantalla táctil y ese tipo de herramientas como el Apple Pencil, porque en el MacBook Pro pues no tienes esa opción, evidentemente. Pero también cuando incluso, aunque necesites ese tipo de aplicaciones, puedas hacer las concesiones a nivel de navegador, a nivel de sistema operativo, a nivel de, por ejemplo, edición de vídeo, edición de fotografía, comparativamente, o uso de monitor, comparativamente con lo que nos ofrece un MacBook. Evidentemente, si necesitas tipo de aplicaciones para pantallas táctiles, es muy probable que el iPad Pro sea tu única opción. Pero si estás dudando, quizás no necesito tanto este tipo de aplicaciones y tengo que hacer demasiadas concesiones, ten en cuenta lo que hemos hablado. Trabajar en monitor no es igual, el navegador no es lo mismo, las aplicaciones de edición de vídeo, cuidado y comprueba que estén en la App Store antes de comprarte este iPad Pro, y por supuesto también a nivel diseño general, pues no estamos en las mismas si ponemos un teclado al lado del MacBook Air y el MacBook Pro. ¿Cuándo compraría entonces un MacBook? Pues por supuesto cuando haya aplicaciones que no estén disponibles y que tú necesites sí o sí
en el App Store para el iPad. Por ejemplo, como te comentaba, Adobe Premiere Pro. Hay mucha gente que trabaja en equipo y que necesita el mismo tipo de archivo para compartir entre ellos. Pues bien, si Premiere Pro no está en el iPad, poco vas a poder hacer. Así que habrá muchas aplicaciones que ya hayas comprado o que quieras comprar o que solo estén disponibles en sistemas de escritorio que van a ser imprescindibles para ti y el iPad no lo va a poder solventar, por lo menos en el corto plazo. Y no deberías comprar un iPad Pro pensando o ilusionándote en que dentro de 2 años sí que salga esa aplicación, porque tienes que trabajar ya con tu producto. Cuando uses, por ejemplo, como yo, muchísimo el navegador, web apps, etc. Ahí, si evidentemente usas Chrome, olvídate, pero aunque uses Safari, creo que no está al nivel para nada del sistema de escritorio. Cuando uses muchísimo varios monitores o un monitor enorme para poder poner todas las pantallas que quieras y las ventanas, ahí iPadOS todavía no está ni mucho menos a la altura. O cuando necesites, como te decía en varios momentos del vídeo, necesites usar el disco duro externo, te has gastado mucho dinero en ese disco duro externo para no tener que ampliar la memoria de tu iPad o de tu MacBook, y necesitas sí o sí poder trabajar en él como si fuera el sistema operativo casi de tu ordenador. Pues en este caso, y con la aplicación de archivos a un nivel muy inferior a la de escritorio, claramente el MacBook es superior. Así que piensa muy bien cuál de estos casos estás y cuánto dinero tienes, porque sinceramente creo que hay opciones para todos, pero hay opciones mejores y peores. Quizás la duda está ahora entre MacBook Pro M3 o MacBook Air M3. ¿Cuál me compro? ¿En cuál invierto mi dinero? Pues es precisamente lo que te solvento en este vídeo de aquí. Nada más, espero verte como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.